amigos, me encuentro en el parque turístico Piedra de Fuego en Punta Arenas, Costa Rica. Estoy ya por acá con mi equipo para fotografía macro listo y estén muy atentos amigos porque en este video les traigo una gran sorpresa, así que durante el video les voy a explicar de qué se trata. Voy a recorrer a cada uno de los senderos de este parque para ver con qué me encuentro y hacer unas cuantas fotografías y compartir con ustedes, así que comencemos. Amigos, en el cual me encuentro el día de hoy hay tres senderos, hay uno de 2.5 kilómetros, otro de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros. Vamos a estar recorriendo uno de los más cortos, quizás el de 2.5 kilómetros, ya que uno para hacer fotografía macro no necesita recorrer largas distancias. Por lo general uno en cortas distancias se puede encontrar bonitos animalitos o cosas interesantes pequeñas para fotografiar. Voy a proceder a mostrarles ahora amigos el equipo que voy a estar utilizando el día de hoy para estas fotografías. Este sería amigos el equipo que voy a estar utilizando el día de hoy. Por acá tenemos el difusor de la marca AK Diffuser, el lente de 60 milímetros de la marca Oshiro que he utilizado ya en la mayoría de videos anteriores. Por acá la Nikon D7000, una cámara ya viejita pero que está dando todavía muy bien la batalla, y el flash, el Godox V1C, y ahorita les comento de las configuraciones de la cámara. Y bueno amigos, la sorpresa de la cual les comentaba al principio del video es que voy a estar regalando con la marca AK Diffuser un difusor de estos, así que amigos estén muy atentos porque vamos a enviar un difusor de estos desde Florida hasta cualquier parte del mundo. Al final de este video les voy a dejar las instrucciones para que ustedes queden participando por un difusor tan bueno como este que ustedes han visto que he utilizado ya en mis videos anteriores y obtienen unos resultados impresionantes en cuanto a la luz. Así que ahorita al final del video amigos estén pendientes porque les voy a dar la dinámica para que ustedes puedan quedar participando por un difusor de estos de la marca AK Diffuser. Así que vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy. Aquí lo bonito amigos es que en ese lugar hay senderos para hacer diferentes actividades como ciclismo, senderismo, también observación de aves. Vamos a ir por este sendero amigos, el de la ruta media, que son 5 kilómetros aproximadamente. Vean amigos, por acá tenemos la primer modelo del día, una pequeña lagartija que estaba en una planta aquí por el sendero. Entonces ya aquí una vez que la tengo sujetada con mi mano en esta rama va a ser complicado que ella se vaya, ya que va a sentirse ahí asustada por mi presencia. Vamos a ir acercándonos con cuidado para hacerle unas cuantas fotos y ver qué tal nos quedan. Ahora amigos, lo que estoy haciendo es llevar esta pequeña lagartija cerca de este punto en donde coloqué este fondo de AK Diffuser. Vamos a ver qué tal nos queda. Voy a utilizar la parte que se ve como celeste. Vamos a tratar aquí de no asustarla mucho, ya que en cualquier momento puede saltar. Ahí se está moviendo, vean. Vamos a ver si lo logro para tener una fotografía con un fondo ahí diferente. Vamos a acercarnos por acá. Uy, ahí está en el fondo. Vean esta amigos, qué bonita que quedó. Y también logré unas ya con el fondo negro cuando no lo estaba utilizando. Vean estas de aquí. Estas están lindísimas, vean ahí el nivel de detalles en los ojos. Hice varias, aquí sí pude hacer varias. El problema fue que cuando me acerqué al fondo para hacer las fotografías, saltó al fondo, pero bueno, ya tenemos unas muy buenas fotos por aquí. Vean esta, me gusta mucho también. Por ahí hay una pequeña arañita, esta no es saltadora, pero voy a hacerle unas cuantas fotos a ver qué tal queda. Se ve bastante tranquila por ahí, posada en esta hoja. Entonces voy a sujetarla con mucho cuidado y vamos a ir acercándonos para ver qué tal me queda. Estoy utilizando un f8, una velocidad en 160 y un ISO en 100. Vean esta que logré por ahí amigos, como pueden ver se ve bien enfocado todo el rostro de esta araña y por dicha sí se dejó hacer unas cuantas fotografías. Vean amigos, por aquí hay una araña con todas sus arañitas por ahí. Está protegiéndolas en estos momentos que sujeté la hoja, se vino a donde están. Y vean, voy a hacer la foto para que vean ustedes qué bonito que está eso. Están todas las hijas y los hijos de esta arañita. Vamos a buscar un buen ángulo. Vean amigos, qué bonita que quedó esta foto. Vean ahí donde están todas las arañitas y vean lo que les decía, está la mamá araña aquí cuidándolas a todas. Vean ahí donde está, encima de esto que es de lo que ellas se alimentan.
Vean ahí qué bonitas. Vean amigos, por aquí está la primera arañita saltadora del día. Está bastante pequeña, vean. Vamos a ver si logramos una buena fotografía por acá. Vamos a buscar un buen momento para hacerle fotos a esta arañita. Siempre hay que jugar mucho con las hojas. Vean esta amigos, qué bonita que me quedó. No pude enfocar muy bien aquí parte de las mandíbulas, pero los ojos sí quedaron muy bien enfocados. Vean ustedes por ahí ese nivel de detalles. Esta arañita es muy interesante porque vean ustedes que tiene un tipo de transparencia en las patas. Vean ahí, incluso también parte interna de la araña en el cuerpo se puede apreciar. Vean qué bueno esto amigos. Hay por acá una puesta de una rana y ya por ahí se logran apreciar los embriones. Voy a hacer unas cuantas fotos. Estoy en un sitio algo complicado, como pueden ver por aquí, a la orilla de una naciente. Vamos a ver si logro alguna buena fotografía para que ustedes vean qué impresionante que está eso. Y vean amigos, aquí voy a hacer prácticamente equilibrio donde estoy para poder hacer estas fotografías a esta puesta de alguna ranita. Vean lo que estoy haciendo, estoy sujetando con una mano los fondos de AK Diffuser. Vamos a ver si logro alguna buena fotografía. Ay, creo que ahí tengo una. Vamos a ver. Aquí tengo una bien buena. Vean esta amigos, qué impresionante que quedó. Vean ahí donde están estas futuras ranitas. Vean qué excelente que se ve. Vean ahí el nivel de detalles. Quedó lindísima esta fotografía. Por ahí hice varias, entonces ahí les dejo algunas de las que logré. Vean amigos, por aquí tenemos otra araña saltadora. Esta se ve tranquila de momento. Vamos a ver si logro posicionar la hoja de alguna forma en la cual pueda fotografiarle bien el rostro. Vamos a ver. Vean amigos, esos pequeños puntitos color naranja que se mueven aquí en esta ramita, vean ahí. Vamos a ver si se mueven para que los aprecien mejor. Están justo por ahí, hay varios, vean ahí se movieron. Voy a hacerle foto a estos pequeños insectos para que ustedes vean qué interesantes. Estas fotos sí las voy a hacer a 2x de aumento, ya que como pueden ver son muy pequeños estos insectos. Vamos a ver qué tal nos quedan. Creo que ya tengo unas. Vean ahí amigos, qué interesantes que están. Son muy pequeños. Este por ejemplo es del tamaño, calculo yo, de la punta de un lapicero. Es muy pequeñito y vean ahí qué bonito que está. Se ven varios juntos en esta fotografía. Y bueno amigos, ahora sí, la dinámica para ustedes participar por un difusor como este es la siguiente. Ustedes amigos en este video deben decir ahí en los comentarios por qué les gustaría tener un difusor como este. De esa manera ustedes van a quedar ya participando para el sorteo de un difusor de la marca AK Diffuser. Así que eso sería la dinámica. Voy a estar anunciando en mi Instagram la fecha exacta, va a ser aproximadamente por ahí del 30 de septiembre, así que estén muy atentos también a mi Instagram, que ahí también voy a estar dando información acerca de este sorteo. Y vean amigos, por acá rápidamente les voy a mostrar cómo es que viene este difusor que se va a ganar alguno de ustedes, y también para que vean cómo se arma y qué es lo que incluye. Como pueden ver por ahí también incluye este estuche impermeable muy bonito para transporte. Recuerden amigos que es muy fácil participar, simplemente lo que deben de hacer es comentar en este video por qué razón ustedes quieren este difusor o simplemente comentar que lo quieren. Esto lo hago amigos porque hay personas por acá en mi canal que comentan los videos y no necesariamente hacen fotografía macro o piensan en algún momento llegar a hacer fotografía macro. Entonces de esa manera me voy a asegurar que la persona ganadora va a ser una persona que piensa en algún momento hacer fotografía macro o que ya hace fotografía macro y quiere un difusor de estos. Así que eso sería muy sencillo amigos, lo que tienen que hacer, no tienen que compartir nada, simplemente comentar por ahí abajo. Entonces como pueden ver por aquí también incluye esta luz LED que nos ayuda mucho en zonas oscuras o haciendo fotografía macro de noche. Y amigos, otra cosa importante que debo comentarles es que la persona ganadora va a ser contactada por Samir de AK Diffuser. Él les va a
preguntar el modelo de cámara que tienen, el flash que tienen y también el tipo de lente que ustedes utilizan para hacer fotografía macro. De esa manera se les va a enviar el difusor más a medida, acorde a el equipo que ustedes tienen. Entonces eso sería, amigos, lo que les puedo decir de momento. Por ahí del 30 de septiembre tengo pensado ya hacer esta rifa y lo voy a estar publicando igualmente en mi Instagram, así que estén atentos y mucha suerte a todos, amigos. Y de esta manera, amigos, termina este video el día de hoy. Como pudieron ver por ahí, logramos encontrar unos modelos interesantes para hacer fotografía macro. Como pudieron ver, amigos, también este lugar es muy bonito para venir a caminar, a hacer varias actividades, como lo vieron ustedes por ahí, ciclismo, senderismo y también observación de aves. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, darle me gusta, nos vemos en la próxima. Pura vida.